Hola, ¿qué tal? Bueno, tendremos una clase un poco larga de cimentaciones. Entonces, vamos a recordar un poco el asunto de las cimentaciones y las zapatas. Bueno, entonces las cimentaciones es la parte estructural del edificio encargada de transmitir las cargas al terreno. Como todo el terreno no se encuentra a la misma profundidad, se debe escoger una cimentación adecuada. La finalidad de la cimentación es sustentar estructuras garantizando la estabilidad y evitando daños a materiales estructurales y no estructurales, como las personas. Entonces, bueno, aquí hice dos dibujos, no me fue tan mal, ¿verdad? Aquí está el encofrado de madera y aquí es donde ya hacemos el cimiento de hormigón, ¿verdad? Echamos el hormigón y tenemos los pilares. Puede ser un pilar, puede ser una columna, lo que tengamos acá. Los cimientos transmiten las cargas de las superestructuras, que la superestructura es la parte de la construcción con el objetivo de ser utilizado por el hombre, y el propio peso de la misma al terreno, ¿verdad? Esa es la idea de los cimientos o de la cimentación propiamente. Ahora, resulta que a la hora de hablar de cimientos superficiales, que son los tipos de cimientos que vamos a ver, son aquellos que descansan en las capas superficial del suelo y soportan cargas que reciben la construcción por medio de la ampliación de la base. Se usa concreto armado. El cimiento ciclópeo, sí, ¿verdad? Ciclópeo, eso es una O, en terrenos cohesivos, donde la zanja puede hacerse en parámetros verticales y sin desprendimiento de tierra. Entonces el cimiento es sencillo y económico. ¿Sí? Este que tenemos acá, ¿verdad? El del concreto armado se utiliza en todos los terrenos. Bueno, aquí tenemos una zapata, tenemos un muro, pues aquí tenemos obviamente el agujero, ¿verdad? El hueco en la tierra donde va a ir la zapata con el muro. Los cimientos corridos es un tipo de hormigón armado que se desarrolla linealmente a una profundidad y anchura que depende del tipo de suelo. Se usa para cargas proporcionadas con estructuras de muros portantes. Si el suelo es blando, no lo use. ¿Sí? Son las famosas corridas. Y la cimentación profunda pues transmite cargas que reciben de una construcción a montos resistentes más profundos. ¿Ve? Entonces aquí tenemos un gran agujero, ¿verdad?, en la tierra con esta cimentación profunda con dos columnas. Muy bien, esos son los tipos de cimientos que tenemos. Ahora, toda esa parte es teórica, ¿verdad? Que es muy importante saberla. Tenemos la cimentación flotante y la cimentación por pilotes. La cimentación flotante, cuando la capacidad portante del suelo es muy pequeña y el peso del edificio es muy importante. Puede ser que no se pueda utilizar una losa que distribuya la carga, por lo que se construye un cimiento que flote sobre el suelo. ¿Sí? Y creo que el dibujo no me ha quedado de lo más bien que digamos, ¿verdad? No, lo intenté, por lo menos lo intenté. Pero aquí lo tenemos, ¿verdad? Esa sería la cimentación flotante. Por lo menos lo intenté. No se vuelve mi dibujo. La cimentación por pilotes, mira, ya apareció el sol por acá. La cimentación por pilotes, normalmente de hormigón armado, es muy alto en comparación a su área transversal, que puede construirse in situ también. No solo es ya llevarlo armado, sino también podemos construirlo ahí mismo. Las columnas soportan y transmiten cargas a estratos más resistentes. Los pilotes son necesarios cuando la capa superficial o suelo portante no resiste el peso del edificio. ¿Sí? Los famosos pilotes allá por Beeline, yendo hacia Limón. Cimentación por zapatas. Las zapatas pueden ser hormigón en masa o armado con planta cuadrada o rectangular. Hay diferentes tipos de zapatas que por lo general el suelo debajo de la zapata soporta algunas toneladas por metro cuadrado. Pero esfuerzos de compresión de muros y de columnas que son de ciertas toneladas
debe distribuirse en un área pues más grande, ¿verdad? Esa es la cimentación por zapatas. Bueno, entonces, ¿qué le parece si vemos los tipos de zapatas? Para los tipos de zapatas tenemos la zapata corrida, que es una ampliación de la parte inferior de un muro, cuya finalidad es distribuir la carga sobre el suelo de la cimentación. Estas zapatas se usan en el perímetro de un edificio y a veces bajo muros interiores, ¿verdad? Entonces esta es la famosa zapata corrida. Tenemos la zapata aislada o para una sola columna, que se usa para soportar la carga de una sola columna. Son las más comunes, cargas ligeras y las columnas no muy cercanas entre sí. Aquí tenemos la zapata aislada. Ahora, la zapata combinada se usan para soportar cargas de dos o más columnas. Y esta puede ser económica cuando dos o más columnas cargadas están separadas entre sí una distancia tal que sus zapatas individuales queden traslapadas, ¿verdad? Entonces usted va a hacer una zapata con una columna, otra zapata para otra columna, y se da cuenta que pues, quedaron muy juntas, pues enhorabuena, la zapata combinada es su mejor opción. La losa de cimentación es una losa continua de concreto reforzado sobre un área grande que se usa para soportar muchas columnas y muros. Este tipo sirve cuando la resistencia del suelo es baja o las cargas de las columnas son grandes. Es más económico que una sola losa cuando el diseñador de zapatas individuales para cada columna y su área combinada es mayor a la mitad del área contenida dentro del perímetro del edificio. La losa de cimentación. La cabeza de pilotes son losas de concreto preforzado que se usan para distribuir cargas de las columnas o grupos de pilotes. Y pues tenemos los diferentes tipos de zapatas, para antes de hablar de presiones, ¿verdad? Esa cabeza de pilotes. Eso ya es como para construcciones más altas, más grandes, que tengan una carga muerta y viva más grande, ¿verdad? Las presiones reales sobre el suelo, bueno, la presión del suelo en la superficie de contacto entre una zapata y el suelo se supone uniformemente distribuida siempre que la carga esté aplicada en el centro de gravedad de la zapata. En el centro de gravedad de la zapata, muy importante. Entonces aquí tenemos la presión uniforme, ¿verdad? Ahora, resulta que cuando las zapatas están separadas por suelos arenosos, las presiones son mayores bajo el centro de la zapata y menores cerca de los bordes. Entonces, cuando es un suelo arenoso, vea cómo cambia la distribución, ¿verdad? La arena en los bordes no tiene gran soporte lateral y tiende a moverse por debajo de los bordes. Por eso está curva en los bordes. La carga es tomada cerca del centro de la zapata. En los suelos de arena, los granos individuales son un poco movibles, así que los granos cerca del perímetro pueden deslizarse hacia afuera. Muy importante, por eso es la forma de la distribución de presión, ¿verdad? Ahora, para un suelo arcilloso es lo opuesto del arenoso. La arcilla debajo de la zapata se pega o tiene cohesión con el suelo arcilloso, por lo que más carga es tomada en los bordes que en el centro de la zapata. Entonces vea la curvatura que tiene acá, ¿verdad? Recuerde que el peso o carga de una columna se transmite verticalmente hacia la zapata y cuya reacción es la presión que hace el suelo donde la zapata se encuentre. Suelo de arena, suelo arcilloso. Para
suelos compresibles, las zapatas deben ir posicionadas concéntricamente bajo los muros y así el centroide de la zapata coincida con las cargas de la columna. Entonces vea qué interesante, tenemos zapata rígida céntrica, ¿verdad? Y tenemos zapata flexible céntrica. Tenemos zapata excéntrica rígida o rígida excéntrica y tenemos zapata excéntrica flexible, ¿verdad? O sea, excéntrica es que no está necesariamente en el puro centro. Las zapatas excéntricas pueden ser usadas en suelos altamente compactados y en roca. Estos que están acá. Presiones permisibles del suelo. Bueno, se usan para diseñar las cimentaciones para una estructura. Se obtiene usando la geotecnia. ¿Okay? Los amigos geotecnólogos. El código ASI establece que el área requerida para una zapata debe determinarse dividiendo la carga total prevista, incluyendo el peso de la zapata entre la presión permisible del suelo o capacidad permisible del pilote, usando la mecánica del suelo. Bueno, entonces, el código ASI nos dice que hay un método para hallar el área de la zapata requerida. La presión permisible del suelo se incrementa a un valor último multiplicándolo por la relación igual a la usada para incrementar la magnitud de cargas de servicio, ¿okay? Que es esta, donde D es carga muerta, L es carga viva y W es la carga del viento. ¿Sí? Aquí empiezan a aparecer otras cargas, ¿verdad? La carga sísmica, etcétera. ¿Okay? Esta es la relación larga donde tomamos en cuenta un montón de cargas y esta es la que tomamos solo la carga muerta y la carga viva. ¿Okay? Entonces esto es importante, lo vamos a hacer en un ejercicio pronto. El diseño de zapatas para un muro, la presión hacia arriba que hace el suelo sobre la zapata tiende a flexionar la zapata, muy importante. Las zapatas se diseñan como vigas de pequeño peralte para momentos y cortantes existentes. El detalle es que en las vigas las cargas son de unos cuantas libras por pulgada cuadrada y sus dimensiones se determinan por los momentos. En las zapatas que soportan miles de libras por pulgada cuadrada, la cortante es la que determina el espesor. Ya lo vamos a ver en un ejercicio. Para el momento máximo en una zapata, si el muro es concreto reforzado, se considera satisfactorio calcular los momentos en las caras del muro. Si la zapata soporta un muro de mampostería, que es más flexible que el reforzado, el momento debe tomarse en la mitad de la distancia entre la cara del muro y el eje. Esto es muy importante. Para una columna con placas de base de acero, la sección crítica por momentos se localiza a la mitad de la distancia entre la cara de la columna y el borde de la placa. Muy importante esto que está acá. Para calcular los momentos flexibles y fuerzas cortantes en una zapata, es que aquí me equivoqué y tuve que hacer un dibujito. Es necesario calcular la presión neta hacia arriba, QU, causado por las cargas factorizadas hacia arriba del muro. Los pesos de la zapata y el suelo sobre ella se desprecian ya que estos elementos causan una presión hacia arriba, al igual que los pesos dirigidos hacia abajo y por eso se cancelan entre sí. O sea, eso es una tercera ley de Newton. Si una zapata para muro se carga hasta que falla por cortante, la falla no ocurrirá en un plano vertical, sino que ocurrirá en un plano de 45 grados. ¿Lo ven? Y resulta que uno puede averiguar esa distancia. ¿Okay? Uno puede averiguar esa distancia por medio de la siguiente fórmula. Esa tensión diagonal que causa grietas es contrapuesta por el aplastamiento con presión causado por la carga hacia abajo del muro y la presión hacia arriba del suelo. Fuera de esa zona, el efecto de la compresión sobre la tensión diagonal es despreciable. Yo creo que ya sé por qué los ingenieros dan clases con diapositivas. ¿Usted sabe que es escribir todo esto en la pizarra? No, yo sí lo escribiría. Porque los estudiantes, las diapositivas no son sus mejores amigas. El uso de estribos en zapatas es poco práctico y no económico.
Por eso el espesor efectivo de las zapatas para muros se selecciona de manera de que VU quede limitada a la fuerza cortante de diseño. Factor de reducción por VC. Que el concreto puede tomar sin refuerzo del alma. ¿Okay? No se puede usar concreto ligero para una zapata. No se puede usar. Por lo tanto, ese lambda que usted ve aquí, que está dentro de los resúmenes de vigas que vimos anteriormente, tiene que ser 1. Siempre va a ser 1. Porque las zapatas no pueden hacerse con concreto ligero. Fórmula, sistema inglés, fórmula, sistema internacional. El diseño de las zapatas para muro se efectúa usando franjas de 12 pulgadas. ¿Okay? De ancho de muro. El código establece que el espesor de una zapata medida arriba de las varillas de refuerzo no debe ser menor que 6 pulgadas. Muy importante. Para zapatas sobre suelos y 12 pulgadas para zapatas sobre pilotes. Entonces, espesores mínimos de 10 pulgadas para zapatas amplias comunes y de 16 pulgadas para cabezas de pilotes. Muy importante. Muy importante. Ahora sí. Nota. En las unidades del sistema internacional, las zapatas de muro para secciones de 1 metro de ancho de los muros. El espesor de las zapatas arriba del refuerzo interior no debe ser menor que 150 milímetros para zapatas sobre suelos o 300 milímetros para aquellas sobre pilotes. Los espesores mínimos, o sea, 250 milímetros de zapatas aisladas y 400 milímetros de cabezas de pilotes. Okay, eso es en el sistema internacional, que es importante saberlo. Ahora sí, toda esta cosa tiene que funcionar para resolver un ejercicio. Bueno, aquí tenemos uno. Tenemos que para zapatas, los concretos, bueno, perdón, sí, los concretos cumplen esto. 3.000 y 4.000 libras por pulgada cuadrada tienen que cumplirse para los concretos. Y si los suelos poseen azufre, de FC base de 4.000 a 4.500 dependiendo de los sulfatos. Esto es un requisito para las zapatas. Y aquí hay un ejemplo. Suponga que el concreto reforzado pesa 150 libras por pie cúbico. ¿Ok? El simple 145 libras por pie cúbico y el suelo 100 libras por pie cúbico. Suponga de que la carga muerta es 15 kilolibras por pie, la carga viva es 12 kilolibras por pie, FC' es 4 kilolibras por pulgada cuadrada, FY es 60 kilolibras por pulgada cuadrada y que el valor de la carga es de 3 kilolibras por pie cúbico. Se quiere que una zapata, se requiere hacer una zapata de muro. Y el muro posee un espesor de 14 pulgadas. La zapata posee un espesor efectivo de 8,5 pulgadas cuyo valor D es 8,5. Esto yo ahorita lo voy a explicar más adelante. Yo lo puse aquí, pero ahorita vamos a averiguar. Ya le voy a decir qué pasa con ese valor de 8,5. Bueno, ahora, ok, primer paso. Vamos a asumir que el grosor de la zapata es de 12 pulgadas. Con esto calculamos el peso de la zapata. Entonces, peso de la zapata, el peso del concreto por unidad cúbica por el grosor. Cuidado porque tiene que ir en pies, vea que esto está en pies, ¿verdad? Bueno, entonces el peso de la zapata me da 150 libras por pie cuadrado o 150 PSF, ¿verdad? En inglés. Ahora,
Bueno, ya encontramos el peso. Qué rápido se fue el sol. Segundo, calculamos el relleno de suelo que hay encima de la zapata. La distancia del fondo de la zapata al piso terminado es de 3 pies. Por lo tanto, la presión del suelo que está sobre la zapata sería el peso del suelo por la profundidad del suelo. Que la profundidad del suelo dice que tiene que ser 3 menos 12. ¿Ok? 12 pulgadas, que hay que pasarlo a pies. ¿No ven? ¿De dónde salió esas 12 pulgadas? Esas 12 pulgadas sale de aquí, ¿verdad? Aquí está, el grosor de la zapata tiene que ser 12. Entonces, sí, claro, si yo a 3, que es la profundidad, le quito los 12, me va a la cantidad de suelo que hay encima de la zapata. Bueno, metemos esto en la calculadora y pues me da 200. 3. Calculamos la presión permitida usada para soportar la zapata, ella misma y el suelo que está encima de ella. Entonces, la presión permitida sería el peso de la zapata más la presión del suelo sobre la zapata. Que sería calcular el 150 que ya hicimos, más 200 que acabamos de hacer, 350. Cuarto paso, calculamos la presión del suelo restante. Calcular la presión del suelo restante es restar los Q, ¿okay? Los 3000 que me daban, menos los 350, ¿okay? Donde QA, recuerde que es la presión permitida admisible en el suelo. Bueno, entonces esto nos da 2650 y recuerde que QAP, que es esto que está aquí arriba, es la presión del suelo y el usado para soportar, perdón, la presión del suelo sobre la zapata y el usado para soportar la zapata, ¿verdad? La tierra que está encima de la zapata. Esto que acabamos de calcular aquí arriba. Por aquello de donde salían los términos. Este me lo dan, ¿verdad? Este lo calculé. Quinto, calculamos la anchura de la zapata requerida. Y aquí es donde usamos el factor que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Vamos a devolvernos esta relación. Bueno, ahí está. La anchura de la zapata requerida sería D más L entre QE. 15 más 12, cuidado, porque en 15 y 2 está en kilo. Y por eso es que aquí aparece 2,650. Era 2650 y como lo dividí entre 1000, nos da 10,19 que podríamos hacerle 11. Redondeamos hacia arriba, no hacia abajo. Calculamos la presión de apoyo. Ok, aquí está. 1,2D más 1,6L entre W. Aquí está, 3,38 kilolibras por pie cuadrado. Porque esto está en kilos. Y esto tiene que ser pies. Esto da pies. Esto está en pies. Cuidado con las pulgadas y los pies. Y nos va tirando ya nuestro primer dibujo, ¿verdad? Entonces, cuidado aquí. 11 pies es todo el largo de la zapata, o el ancho de la zapata, ¿verdad? Vea bien ese dibujo. Ahora, 14 pulgadas es el ancho del muro, ¿verdad? ¿Okay? 8,5 va a ser la distancia D que propusimos al inicio del ejercicio. ¿Okay? Y entonces, esta distancia P es muy importante para calcular el VU o la cortante, que sería, si todo esto es 11, P sería a 5,5, que es desde el puro centro del muro hasta el borde, le quito 7 y le quito 8,5. Entonces, pues claro, 5,5 menos 7 y menos 8,5 me va a dar P. Aquí está. Cuidado porque tiene que ir en pies. 7 entre 12 y 8,5 entre 12 para pasarlo a pies.
Eso me da P. Recuerde que esa distancia D es la distancia a la cual se van a empezar a hacer las franjas o las grietas que ocasionan el mismo peso del muro sobre la zapata, ¿verdad? ¿Okay? Pero ahorita lo podemos volver a calcular. De hecho es el paso número 8. Esto es para calcular la cortante. Aquí está. Donde, bueno, ya sabemos que nos va a dar en kilolibras porque este señor está en kilolibras, ¿verdad? Ahora, un detalle muy importante. Esto me va a dar en kilolibras por pie. Mira, yo lo borré aquí. Muy, muy importante. Calculamos la profundidad requerida para el cortante o la distancia de la cara del muro. ¿Okay? D es esta fórmula que ya la habíamos visto anteriormente. Los 14.230 vienen de aquí porque está en kilolibras. Este 0.75 es lo que usamos como factor de corrección. Lambda, como factor de reducción. Lambda es la corrección, ¿verdad? FC', cuidado, tiene que ir 4000 porque era 4 kilolibras. Y 14 es el ancho del muro. Entonces, vea, nos da esa distancia D. Ahora, resulta que eso nos da 3,71 pulgadas, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le vamos a sumar 3,5? El código indica que al menos 3 pulgadas de distancia tienen que ir a las barras. Entonces aquí hay unas barras, aquí vamos a meter unas barras, ¿verdad? Entonces, aunque D me está dando 10,71, tenemos que sumarle 3,5, ¿verdad? Para considerar el asunto de las barras. Entonces, ve, lo sumamos y eso me da 14,21. Hay un problema. 14,21 da mayor que 12. Entonces, vamos a tener que hacer otra prueba. Vamos a tener que escoger otra profundidad porque este señor me está dando mayor que el que yo propongo. Entonces, ahora vamos a tener que hacerlo con 20. Y hay que volver a hacer todo. El peso de la zapata, el relleno sobre el suelo de la zapata, la presión permitida para soportar la zapata y el suelo sobre ella, con 20. Voy a dejar ahí para que lo vean. Aquí le pone pausa, se está copiando. Seguimos calculando el asunto de la presión. Seguimos calculando el asunto de la presión restante. Que sería 3000 menos, bueno, aquí es todo esto de nuevo, todo, y aquí está. Vea una cosa. Cuando llega aquí a la distancia, ¿verdad? Porque hay que volver a calcular todo. Absolutamente todo. Lo vacilón acá es que esta distancia F, ¿verdad? Es 20 menos 3,5. Vamos a ver. Esto se debe a que yo escogí 20 como profundidad nueva. Le tengo que quitar los 3,5 para que sea 16,5. Ese es el 16,5 que había puesto aquí. ¿Se acuerda el 8,5 que había dicho yo? ¿De dónde salía este? Pues bueno, como yo escogí una profundidad de 12, el procedimiento dice que yo a este 12 le tengo que quitar 3,5 y colocarlo como acá, como si fuera mi distancia D para hacer mis cálculos de VU. ¿Ven? Por eso es que yo aquí a 20 le tengo que quitar 3,5 para hacer mis cálculos de U, de VU. ¿Ven? Entonces todo este procedimiento ya lo hice, pero hay que volverlo a hacer con 20. Y va, qué curioso. Llegando al paso de calcular de plum, este sí me da, ¿ve? Entonces, este es menor que 20 y por lo tanto,
como este es menor que 20, que el que yo escogí, pues ya no hay que tantear más. No hay que tantear más. Ahora, usaremos 15 pulgadas. ¿Por qué hay que usar 15 pulgadas? Muy buena pregunta. Si había tratado con 12 y no me sirvió, me fui con 20 y si me sirve, pues entonces ahora hay que probarlo con 15. Yo no lo hice aquí. Lo hice con la computadora. ¿Sí? Lo hice con la computadora. Y entonces con la computadora con 15 sí funciona. De igual manera, puedo pasarle esa hoja de Excel, pero es con 15 que funciona. Muy bien. Yo lo hice con 12, con 13, con 14. Hice una hoja de cálculo para ir seleccionando profundidades. Me di cuenta que tenía que ser menor que 20 y entonces dije yo, ¿usted sabe qué es volver a probarlo con 19, con 18? No, voy a hacer una hoja de cálculo y lo logré con 15. Bueno, el siguiente paso, como yo ya sé que D vale 15, bueno, calculamos el área del acero, ahora sí. Recuerde que el acero está a 16,5, ¿verdad? 16,5 pulgadas porque era 20 menos 16,5. Ahora resulta que el momento se hace con respecto a la cara del muro. Entonces, pues es 5,5 menos 7 medios. Hay que restarle este ancho del muro. Ahí está, eso es L. Lo meto aquí en la fórmula y llego a 40.908. Ahora viene algo un poco nuevo. Aquí está MU entre phi por b de cuadrado, ¿verdad? Que eso es un número que vamos a utilizar con las tablas. Entonces ve que interesante. Este número me da 143,10. Si yo me voy a las tablas, las gloriosas tablas que tiene el libro al final, ¿verdad? Hay una tabla muy particular, la 12, que para nosotros va a ser la 13. Porque resulta que en esa tabla, que por cierto no tengo a mano, así como para variar, vamos a buscarla. Ok, aquí está. En la 13, vamos a ponérsela aquí, la A13. Esta es la tabla que tiene en el libro como A13. Ok, ahí está. Ve que hay que graficar o hay que encontrar este valor de ρ con diferentes tipos de MU entre phi y b de cuadrado. Bueno, resulta que yo me fui a la tabla A13 y con este valor busqué los dos valores que se le aproximaban con su respectivo phi y hay que interpolar y por eso llegamos a este valor. Ahora, vea qué curioso. Como este valor es menor a 0,0181, como lo indica el código, la tensión es controlada. ¿Okay? Este valor es porque este ρ, la deformación por tensión de 0,005 es este valor, ¿verdad? Y como este es el parámetro, tiene que ser menor que. Encontramos el área de acero requerido, que es ρ por b por d, y nos da 0,56. Y ahora sí viene algo bonito, que está en el capítulo 7. Saber cuánto tiene que ser las varillas, cuánta longitud, y cada cuánto hay que ponerlas. Entonces, vea qué interesante. En el capítulo 7 está
podría ser otra clase hablando de esto. Un factor de posición de refuerzo, de recubrimiento, de tamaño de refuerzo, que siempre van a ser 1. El lambda es 1 porque es un asunto de concreto fuerte, ¿verdad? No blando. Habla acerca de una separación o dimensión de recubrimiento, que es el espacio, es este señor CB. Dice que tiene que ser 11 entre 2, que es 5,5, o el código dice que este número no puede ser menor que, que hay dos, o 5,5, de nuevo, o un 11 medios, que es 5,5, o 3,5. Se usa el que sea menor. Entonces, aunque yo hice esto, 5,5, se tiene que usar el 3,5 porque el código establece de que entre este y este se usa el más pequeño. El índice de refuerzo transversal es 0 y el dB es yo voy a utilizar barras número 6. ¿Cómo sé yo que voy a usar barras número 6? Yo sé que voy a utilizar barras número 6 porque el área esta 0,5613 está en esta fórmula, en la tabla 6, y resulta que uno viene y busca 0,56 y se va a dar cuenta de que este número está más cerca y voy a utilizar barras número 6. Y entonces utilizar barras número 6, eso hace que el diámetro sea 0,75 y que el área de la sección transversal de una barra número 6 es 0,44. Por eso el diámetro de la barra número 6 la uso acá para encontrar este factor, ¿verdad? Que es el término de confinamiento. Que aunque me dé 4,66, el código dice que tiene que ser menor o igual a 2,5. ¿Ve? Ahora, ¿para qué todo eso? Bueno, porque resulta de que cuando estábamos hablando de construir nuevos, vamos a ver si ya enfocó, ahora sí, para construir nuevos esfuerzos en varillas, dice que los esfuerzos en varillas debe transmitirse el concreto mediante la adherencia entre el acero y el concreto antes que se puedan cortar las varillas. La longitud de LD o longitud de desarrollo o longitud de anclaje es la distancia que se prolongan las varillas hacia la viga para anclarla, ¿verdad? Entonces imagínense que tenemos una viga en voladizo y es cuánta distancia hacia adentro tiene que ir metida la varilla para hacer el anclaje, ¿verdad? Y es esta fórmula. Entonces todos los números que encontramos o que tenemos anteriormente los sustituimos y llegamos aquí. Ahora, ¿qué hago? Fácil. De esa tabla A6, el valor que se acerca más para varillas número 6 es este 0,59, ¿verdad? Y esta varilla número 6 dice que yo tengo que distanciarlas cada 9 pulgadas. ¿Ven? Con la tabla 6. Perdón, puede ser que esté muy alejado. Entonces vamos a hacerlo más grande. ¿Ven? Ahora sí, 6 con 9. 0,59. Esa va a ser mi área proporcionada. Ya yo lo rendí a 0,60. Cosas que uno hace en la madrugada. Y entonces ve qué curioso. Cuando se averigua esto, esta es la fórmula para averiguar la distancia, ¿verdad? Que hay que entrar en el muro. Resulta de que si yo mando este dB a dividir, me daría el número de diámetros. Si yo agarro este número de diámetros y lo multiplico por la razón de las áreas, que es el área requerida, la que me dio a mí, entre el área que me dice la tabla A6, me da 27,07 pulgadas. ¿Qué es esto? Esto es la distancia, la longitud que debe de meterse, ¿verdad? La varilla. Pero ahora, una cosa. La longitud de desarrollo disponible, suponiendo que las varillas se acortan a 3 pulgadas del borde de la zapata, sería agarrar los 11 pies que mide la zapata, dividirlo entre 2, 5,5,
quitarle la mitad del ancho del muro y quitarle los 3 pulgadas del borde de la zapata. Eso nos da 56 pulgadas de la cara del muro de la sección de máximo momento. Como este 56 es mayor a este 2707 que a mí me dio aquí, las varillas deben de extenderse hasta un punto no menor de 3 pulgadas o mayor a 6 pulgadas del borde de la zapata. ¿Sí? Por lo tanto, cuando llegamos a este punto de acá, pues eso es lo que queríamos saber. ¿Cuántas varillas? Más que todo a este punto, ¿cuántas varillas y a qué distancia? ¿Qué es lo que me está dando al final? Me está dando al final que el ancho que tiene que tener la zapata es 10 pies con 2 pulgadas. ¿De dónde salió eso? De aquí. Tiene que tener 15 pulgadas de profundidad, que fue lo que yo escogí anteriormente, ¿verdad? Esta es 15. Y se tiene que utilizar varilla número 6 cada 9 pulgadas, que fue hacer todo este cálculo de acá para saber inclusive cuánta distancia hacia adentro tengo yo que colocar mis varillas sobre el muro por la zapata. Y aunque usted no lo crea, acabamos de hacer un ejercicio de zapatas. Ahí está.